mantenimiento del proceso, es decir, de la atención. Ahora, dentro de la atención tenemos el principal, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que decimos que es, obviamente, se manifiesta algo igual, que es la ausencia o insuficiencia de la atención. Pero al hablar de hiperactividad decimos que son las actividades motoras excesivas. Estas actividades motoras que pese a estar presentes siguen siendo o estando incluidas en el trastorno por déficit de atención, puesto que la disfunción de la atención es la considerada como el factor principal del trastorno, es el factor causal, sino que en este caso los niños tendrán actividad motora excesiva, caracterizada por impulsividad o hiperactividad, pero dicha actividad motora excesiva decrecerá a medida que el niño avance. Ahora, ¿qué nos dice la APA acerca de esto? El trastorno de déficit de atención por hiperactividad es un factor persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad. Se detectará antes de los 7 años. Se presenta como mínimo en 2 ambientes, si no, no es trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Afecta la actividad social, académica y laboral de la persona y no se puede explicar mejor por otros trastornos, ya sea por los trastornos generalizados de desarrollo, el trastorno esquizofrénico o un trastorno psicótico. A su vez, la OMS dice que es un trastorno perteneciente al trastorno hipercinético, siendo el principal el trastorno de déficit de atención y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que debe estar en 2 situaciones, lo que produce relaciones sociales muy difíciles, problemas sociales y obviamente baja autoestima. A continuación seguiremos con los criterios y la diferente sintomatología. Dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, decimos que hay una independencia entre las variables del tipo de déficit de atención y la hiperactividad con la impulsividad. Es por esto que tenemos 3 tipos. Es decir, que tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado. En este M4 dice que durante 6 meses debe haber 6 o más síntomas de desatención y 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. El segundo subtipo es el tipo con predominio del déficit de atención. En los mismos 6 meses, el niño debe presentar 6 o más síntomas de desatención, pero no más de 6 síntomas de impulsividad e hiperactividad. Y el tercer subtipo es el tipo de déficit de atención de tipo con predominio hiperactivo impulsivo. 6 meses que el niño ha de presentar 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no más de 6 síntomas de desatención. En estos subtipos, la terminología está un poco en discrepancia con muchos científicos, pero estos son los que tenemos. Continuamos con los criterios. Entonces tenemos ahora los criterios. Según el DSM, hablamos de 5 criterios, donde el principal es el criterio A, que nos habla de la diferente sintomatología que presentará el niño o el individuo. Que el criterio A nos dice que, bueno, es un patrón persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad, que es más grave que la observado habitualmente a la edad de desarrollo. Entonces tenemos diferentes subtipos. Dentro de la desatención tenemos
En los trastornos de déficit de atención, de hiperactividad y trastorno de negativista desafiante y trastorno disocial, tenemos también otras características. Ya vimos los criterios y la contextualización, vamos a ver algo más, que sería, empecemos por el primero. Hacemos que el trastorno de déficit de atención por hiperactividad alcanza niveles inferiores de aprendizaje, un CI inferior, y en modalidades graves llega a modificar la adaptación social, familiar y escolar del sujeto que lo padece. A su vez, está asociado a el trastorno negativista desafiante o disocial, a trastornos de estados de ánimo, trastorno de aprendizaje y de comunicación, trastorno de Tourette. También tiene maltrato, abandono, oposición a neurotóxicos, infecciones, fármacos y en etapa gestacional principalmente. La prevalencia es de 4 a 1, con mayor prevalencia en varones, de 3 a 5% de niños de edad escolar. El patrón familiar es muy frecuente en familiares de primer grado que han tenido TDA, mayor prevalencia de trastornos de estado de ánimo, trastornos de aprendizaje, trastornos de consumo de sustancias. Con el trastorno oposicionista desafiante, a su vez, está asociado al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de aprendizaje y de comunicación, entre el 2 y el 16% en función de la naturaleza de la población estudiada, es la prevalencia, y en familiares con trastorno de estado de ánimo, un trastorno negativista desafiante en la etapa de la niñez, un trastorno social o un consumo de sustancias, de los padres, obviamente. El trastorno disocial, a su vez, tenemos que está asociado al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a un trastorno de aprendizaje, un trastorno de ansiedad, estados de ánimo y consumo de sustancias. Tiene una prevalencia de varones mayores de 18 años, de 6 a 16 años y en mujeres de 2 a 19. El patrón familiar, a su vez, es padres con dependencia a sustancias, principalmente el alcohol, con estado de ánimo o esquizofrenia, un TDA o un estado disocial previamente dicho. Esos son otros factores que servirán para entender mejor esos trastornos. Muchas gracias por su atención.